espiritual. En este programa, un sacerdote, ministro de Dios y de la Iglesia, te ayudará en tu vida cristiana a descubrir cuál es la voluntad de Dios para ti y cómo dar respuesta a las exigencias que deberás afrontar en tu vocación de fiel cristiano en el mundo actual. Contacto Espiritual, un programa de NSE Radio. Continuamos, queridos hermanos, en este momento de contacto espiritual con la lectura y comentarios de la carta apostólica del Papa Juan Pablo II acerca del Rosario, en que él escribió en el 2002 y que promulgó también el año del Rosario. Es muy hermosa. Ya estuvimos en los programas anteriores, estuvimos hablando de los misterios del Rosario, cómo esos misterios nos llevan al encuentro con Jesús y también al misterio de la Virgen, porque están unidos, porque la Virgen está unida al mismo misterio de Jesús, nuestro Salvador. En el número 25, el Papa hace referencia a que el misterio de Cristo es también misterio del hombre. Dice así: en el testimonio ya citado en 1978 sobre el Rosario, como mi oración predilecta, expresé un concepto sobre el que deseo volver. Dije entonces que el simple rezo del Rosario marca el ritmo de la vida humana. Y ese número 25 ya nosotros lo habíamos hablado, lo habíamos leído, ese primer párrafo en el último programa. Y entonces él continúa diciendo, cuando habla sobre ese encuentro con nuestra vida cotidiana, nuestra vida humana, uniéndola precisamente a los misterios de la vida de Jesús. Viendo que el misterio del hombre, porque esto lo resalta mucho el Papa, el misterio del hombre, de lo que es del hombre, el significado, el sentido, el sentido que tiene la vida del hombre y la mujer, el género humano, en nuestro mundo, se esclarece precisamente en el misterio de Jesús. Y sigue diciendo el Papa: al mismo tiempo resulta natural presentar en este encuentro con la santa humanidad del Redentor, en el rezo del Santo Rosario nosotros nos acercamos a la divinidad, pero también a la santa humanidad del Redentor. La estudiamos, la contemplamos. En este encuentro con la santa humanidad del Redentor, tantos problemas, afanes, fatigas y proyectos que marcan nuestra vida. Descarga en el Señor tu peso y Él te sustentará, dice el Salmo 55 en el versículo 23. Meditar con el rosario, sigue diciendo el Papa, significa poner nuestros afanes en los corazones misericordiosos de Cristo y de su Madre. Miren qué cosa más hermosa. Después de largos años recordando los sinsabores que no han faltado tampoco en el ejercicio del ministerio petrino, está haciendo referencia a su misión como pastor,
deseo repetir casi como una cordial invitación dirigida a todos para que hagan de ello una experiencia personal. Sí, verdaderamente el rosario marca el ritmo de la vida humana para armonizarla con el ritmo de la vida divina, en gozosa comunión con la Santísima Trinidad, destino y anhelo de nuestra existencia. Ya sabemos que nuestro destino es Dios, el encuentro con Dios, de una manera definitiva, que no es otra cosa sino lo que nosotros llamamos el cielo. ¿Sí? Que es un poseer a Dios y que Él nos posea a nosotros. Sumergirnos en la divinidad, en ese Dios uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Luego, ya desde el 26 se comienza con el capítulo 3, donde nos sumerge en el misterio de Cristo, ya como nosotros revistiéndonos de Jesús y sumergiéndonos en su misterio. ¿Ve? Por eso este capítulo 3 se titula Para mí la vida es Cristo. En el número 26 habla sobre el rosario como camino de asimilación del misterio. Asimilación aquí significa que hago mío, lo hago propio mío, como algo que está en mi naturaleza. En el número 26 dice, el rosario propone la meditación de los misterios de Cristo con un método característico, adecuado para favorecer su asimilación. Se trata del método basado en la repetición. Esto vale ante todo para el Ave María, que se repite 10 veces en cada misterio. Si consideramos superficialmente esta repetición, se podría pensar que el rosario es una práctica árida y aburrida. En cambio, se puede hacer otra consideración sobre el rosario si se toma como expresión del amor que no se cansa de dirigirse hacia la persona amada, con manifestaciones que incluso parecidas en su expresión son siempre nuevas respecto al sentimiento que las inspira. ¿Ve? Cuando nosotros estamos enamorados o cuando amamos a una persona, no nos cansamos de decir que la amamos, aunque le repitamos las mismas palabras. ¿Sí? Aunque le repitamos las mismas palabras. ¿Sí? Porque las inspira el amor. Y eso es lo que un poquito hace referencia el Papa. Fíjense que, esto no lo dice el Papa, lo digo yo como comentario, nosotros cuando cantamos una canción que nos gusta, nosotros estamos repitiendo continuamente el mismo estribillo, el coro, ¿no? Y sin embargo no nos cansamos. La cantamos, nos la aprendemos de memoria y estamos cantando continuamente. No nos cansamos. ¿Por qué? Porque me gusta. Me gusta y me identifico con ese sentimiento. Eso mismo pasa también con el rosario. Sigue diciendo el Papa, en Cristo Dios ha asumido verdaderamente un corazón de carne. Cristo no solamente tiene un corazón divino, rico en misericordia y perdón, sino también un corazón humano, capaz de todas las expresiones de afecto. ¿Ve? A este respecto, si necesitáramos un testimonio evangélico, no sería difícil encontrarlo en el conmovedor diálogo de Cristo con Pedro después de la resurrección. Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? 3 veces se le hace la pregunta y 3 veces Pedro responde, Señor, tú sabes que te quiero. ¿Sí? Más allá del sentido específico del pasaje tan importante para la misión de Pedro,
A nadie se le escapa la belleza de esa triple repetición, en la cual la reiterada pregunta y la respuesta se expresan en términos bien conocidos por la experiencia universal del amor humano. Para comprender el rosario, hace falta entrar en la dinámica psicológica que es propia del amor. ¿Ven? Lo que hemos dicho de una manera más sencilla. ¿Eh? Una cosa está clara. Si la repetición del Ave María se dirige directamente a María, el acto de amor con ella y por ella se dirige a Jesús. ¿Ve? O sea, que nosotros estamos expresando un afecto de amor a Jesús a través de la Virgen. ¿Eh? La repetición favorece el deseo de una configuración cada vez más plena con Cristo, verdadero programa de la vida cristiana. San Pablo lo ha enunciado con palabras ardientes. Para mí, la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Esto está en los Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Y también, no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Esto está en Gálatas 2, versículo 20. El rosario nos ayuda a crecer en esta configuración hasta la meta de la santidad. La santidad no es otra cosa sino nuestra unión con Dios, nuestra configuración con Jesús, ¿eh? Que es nuestro Salvador, nuestro modelo. ¿Eh? En el número 27, el Papa habla del rosario como un método válido. ¿Eh? Continúa él. No debe extrañarnos que la relación con Cristo se sirva de la ayuda de un método. Dios se comunica con el hombre respetando nuestra naturaleza y sus ritmos vitales. Por esto, la espiritualidad cristiana, incluso conociendo las formas más sublimes del silencio místico, en el que todas las imágenes, palabras y gestos son como superados por la intensidad de una unión inefable del hombre con Dios, se caracteriza normalmente por la implicación de toda la persona con su compleja realidad psicofísica y relacional. ¿Eh? Esto aparece de modo evidente en la liturgia. Los sacramentos y los sacramentales están estructurados con una serie de ritos relacionados con las diversas dimensiones de la persona. También la oración no litúrgica expresa la misma exigencia. Esto se confirma por el hecho de que en Oriente la oración más característica de la meditación cristológica, la que está centrada en las palabras Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador, está vinculada tradicionalmente con el ritmo de la respiración que, mientras favorece la perseverancia en la invocación, da como una consistencia física al deseo de que Cristo se convierta en el aliento, el alma y el todo de la vida. Es algo muy interesante porque esto como un comentario que no aparece en la carta, pero una cosa interesante, San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales, dentro de los métodos que él tiene para la oración, tiene una oración que se llama oración de aliento, me parece que es así, o sea, es de aspiración, pero aspiración en el sentido de la respiración, ¿ves? Como cuando uno está respirando, toma aire y después lo expulsa, ¿ves? Pues él tiene una oración, un método de oración que es aspirando. Entonces, lo que uno toma en el tiempo que uno toma aspirando, él lo utiliza para invocar, conectarnos con Dios con algún tipo con una invocación, con alguna frase de la palabra de Dios. Y todo lo que yo pueda
imaginar o meditar con relación al significado de esas palabras. ¿Ven? Un método, una cosa muy interesante, que es precisamente esto que acaba de decir el Papa. Y sigue diciendo ya en el número 28 que no obstante se puede mejorar, o sea, los métodos, ese método también se puede mejorar. En la carta apostólica Novo Millenior Ineunte, sigue diciendo el Papa, he recordado que en Occidente existe hoy también una renovada exigencia de meditación, que encuentra a veces en otras religiones modalidades bastante atractivas. Hay cristianos que, al conocer poco la tradición contemplativa cristiana, se dejan atraer por tales propuestas. Sin embargo, aunque éstas tengan elementos positivos y a veces compaginables con la experiencia cristiana, a menudo esconden un fondo ideológico inaceptable. O sea, tienen ideas que no son según la doctrina, según la enseñanza cristiana. Es un poco lo que pasa también con las canciones. ¿Ves? Las canciones, unas melodías que nos ayudan mucho a meditar, a profundizar, pero resulta que el mensaje no es un mensaje, bello, no es un mensaje bonito, es un mensaje de verdad. Nos apartan de Dios. Por eso no solamente hay que ver por decirlo así, el ropaje, sino también hay que ver el fondo, lo que tiene. En dichas experiencias, sigue diciendo el Papa, abunda también una metodología que, pretendiendo alcanzar una alta concentración espiritual, usa técnicas de tipo psicofísico, repetitivas y simbólicas. El rosario forma parte de este cuadro universal de la fenomenología religiosa, pero tiene características propias que responden a las exigencias específicas de la vida cristiana. Y ya para terminar con este número de la carta, dice el Papa, en efecto, el rosario es un método para contemplar. ¿Ve? O sea, es un medio que me ayuda a contemplar a Dios, contemplar la figura de Jesús. Como método, sigue diciendo el Papa, debe ser utilizado en relación al fin y no puede ser un fin en sí mismo. Pero tampoco debe infravalorarse, o sea, considerarlo de poco valor, dado que es fruto de una experiencia secular de muchos siglos. La experiencia de innumerables santos aboga en su favor, lo cual no impide que pueda ser mejorado. Precisamente a esto se orienta la incorporación en el ciclo de los misterios de la nueva serie de misterios lúcidos, de los misterios de la luz, luminosos, junto con algunas sugerencias sobre el rezo del rosario que propongo en esta carta. Con ello, aunque respetando la estructura firmemente consolidada de esta oración, quiero ayudar a los fieles a comprenderlas en sus aspectos simbólicos, en sintonía con las exigencias de la vida cotidiana. De otro modo, existe el riesgo de que esta oración no solo no produzca los efectos espirituales deseados, sino que el rosario mismo con el que suele recitarse acabe por considerarse como un amuleto o un objeto mágico, con una radical distorsión de su sentido y su cometido. ¿Ve? Esto también es muy importante, que también tenemos que ayudar a nuestros hermanos. El rosario no puede ser voy a rezar el rosario y voy a conseguir todas las cosas que quiero sin tener en cuenta la voluntad de Dios. No, ¿sabe? O hay algunos que ni lo rezan, se ponen el rosario y con el rosario estoy protegido. No, y no puede ser así. No es así. El rosario, el rosario que peor se reza es el que no se reza, decía un santo. Bueno, vamos entonces, lo vamos a dejar en
en este número 29 y continuaremos, si Dios quiere, en el próximo programa. Contacto Espiritual, un programa que quiere ayudarte en tu ruta de peregrino hacia Dios. Si deseas dejarnos tus impresiones o sugerencias, comunícate con nosotros por WhatsApp al teléfono 15409-39575. 15409-39575. Contacto Espiritual, una iniciativa de NSE Radio.